punto de vista de la discusión legislativa. Tampoco voy a hablar de la técnica, de las curiosas técnicas legislativas con que este gobierno, que para eso tiene imaginación, siempre nos sorprende. O sea, obodoques gigantescos que traen, ¿no es cierto?, 40 cuestiones distintas, como la ley de reparación histórica de los jubilados, para terminar luego votando un blanqueo sin inversión en el país, ¿no es cierto?, y por un decreto autorizando a los parientes de los funcionarios para poder blanquear, o como esta estructura de un trípode normativo, que en realidad es una trampa. Esto no es un pacto, es una trampa es un pato. Hoy tenemos un pato encerrado en una armazón donde se nos dice, esto no se toca porque si toca dispara. Entonces, de golpe se me ocurre, me digo, tiene que haber otra explicación de esto. Y la explicación de esto es qué particular concepto de la política tiene, ¿no es cierto?, el gobierno que hoy nos gobierna. Es decir, ¿por qué? Porque esta restauración conservadora puesta en marcha, que hace rato que lo vengo denunciando, tiene su etapa de instrumentación en algo que vamos a llamar el unicato. El concepto del ejercicio de la política de este gobierno es celebrar acuerdos, como los comisarios bonaerenses, entre comillas, los porongas, que eran los dueños, ¿no es cierto?, del poder territorial. Es decir, entonces, en vez de articular la política como el escenario donde intereses contrapuestos y disímiles ordenan, discuten, confrontan y resuelven, simplemente la política es ponerme de acuerdo con determinados jefes a manera de estancieros, 20 estancieros, ordenamos cómo debe ser el sistema político argentino. Es decir, lo que sí le debo reconocer a este gobierno fundamentalmente es que no erra nunca. El vizcachazo no lo erra. Cada vez que resuelve algo, siempre es para el mismo lado. Por lo tanto, esta no es ni una discusión jurídica ni una discusión económica. Esta es una discusión política. Toda vez que el gobierno tiene que resolver un conflicto de intereses, opta ciega, directa y concretamente por los más poderosos, por el capital concentrado. Los datos sencillos. Desde el inicio del actual gobierno, ¿no es cierto? No voy a hacer referencia porque entiendo las susceptibilidades lógicas que puede haber en esa necesidad o en esa promesa que se hizo en la apertura del ciclo legislativo de que el pago a los fondos buitre, o sea, derogar la ley de pago soberano, traía estas ventajas. Recuerdo el proyecto que monta el senador Rodríguez Sá de limitarse, nos dijo por única vez una autorización al Ejecutivo para que se endeude. Esos 16.000 millones iniciales de autorización se han transformado, ¿no es cierto?, estamos en 70.000 millones de dólares en 2 años. Es decir, esta es la capacidad de cumplimiento de promesa del gobierno. Entonces, si hacemos memoria, subsidio a las petroleras, 80.000 millones de pesos al año. Pago a los fondos buitre, 10.500 millones de dólares, 150.000 millones de pesos. Quita de retenciones al sector agroexportador, 80.000 millones de pesos al año. Y no hablemos de la pieza maestra de todo esto, porque esto rápidamente, porque se aprende. Cuando discutíamos el pago a los fondos buitre, yo planteaba de que los fondos buitre no eran una anomalía, eran la etapa superior del sistema financiero. Entonces, esto lo replican estos muchachos con este negocio de la LEVAC, ¿no es cierto? Tenemos pagos de intereses de 140.000 millones de pesos al año, por lo que informaba el senador Mayán. Hago mío todas y cada una de las palabras del senador Mayán sobre la cuestión económica. Es decir, este negocio financiero que se drena las divisas, se drena y se va a drenar en intensidad las divisas argentinas, forma parte de la explicación de la necesidad de este tema de que el pato de la boda sean los jubilados.